Antes de que el elder David A. Bednar fuera llamado al Quórum de los 12, trabajó como profesor universitario. Durante este tiempo, él y un colega escribieron un libro. En una ocasión, el elder Bednar compartió cómo el escribir este libro fortaleció su testimonio de que José Smith no pudo haber escrito el libro de Mormón. El elder Bednar dijo, uno de los libros que escribí con un colega tiene 650 páginas, tiene 17 capítulos y nos tomó 2 años escribirlo. El colega con quien escribí este libro también tiene un doctorado, lo que significa que entre los dos tenemos más de 16 años de educación superior formal. Es una experiencia extraordinaria recibir una caja de estos libros nuevos del editor. Abrí la caja y hojeé uno de los libros. Mientras lo hacía, miré por la ventana de mi oficina y me hice la pregunta, ¿por qué escribiste este libro? Cuando realmente lo piensas, invertir tanto tiempo y esfuerzo en un proyecto que tan rápidamente se vuelve obsoleto es bastante insensato. Mientras reflexionaba sobre esa pregunta, una idea vino a mi mente. Porque ahora sabes por experiencia que José Smith no pudo haber escrito el libro de Mormón. Con 8 años de formación universitaria, con 2 años de trabajo dedicado, con un equipo editorial, computadoras personales, correctores ortográficos, diccionarios, el Internet y otros recursos fácilmente disponibles. Incluso con todo eso, cuando tomé el libro que había escrito y lo abrí, todavía encontré errores. Y en el transcurso de 12 meses, este libro, en el que había trabajado tan ardua y extensamente, quedó obsoleto y tuvo que ser revisado. Sé como autor y por experiencia personal que José Smith no escribió, ni pudo haber escrito el libro de Mormón. Nunca he publicado un libro así, pero sí he escrito varios. Y al igual que el elder Bednar, sé por experiencia personal, como autor, que no hay manera de que José Smith pudiera haber escrito el libro de Mormón. Hoy exploraremos detalles de su traducción que dejan claro que no vino de la mente de José Smith. El libro de Mormón es una obra milagrosa. Es un testimonio de Jesucristo escrito por profetas antiguos. Comencemos explorando una línea de tiempo de la traducción del libro de Mormón. Entonces, en septiembre de 1827, José recibe las planchas del cerro, pero no pudo traducir mucho en los primeros meses debido a toda la persecución que lo rodeaba. Así que José y Emma se mudaron a Harmony, Pensilvania, a unos 430 kilómetros de distancia, para que José Smith pudiera tener algo de tiempo para concentrarse en la traducción. Durante este tiempo, su amigo Martin Harris vino a ayudar. Durante el invierno de 1828, José Smith copió algunos caracteres de las planchas de oro, y Martin Harris los llevó estos caracteres a Nueva York para comprobar si la traducción de José era correcta. Hablando de este evento, Martin Harris dijo, presenté los caracteres que habían sido traducidos, así como su traducción, al profesor Charles Anton, célebre caballero por motivo de sus conocimientos literarios. El profesor Anton manifestó que la traducción era correcta y más exacta que cualquiera otra que hasta entonces había visto del idioma egipcio. Luego le enseñé los que aún no estaban traducidos. Me dio un certificado en el cual hacía constar a los ciudadanos de Palmira que eran auténticos y que la traducción de los que se habían traducido también era exacta. Tomé el certificado, me lo eché en el bolsillo y estaba para salir de la casa cuando el señor Anton me llamó y me preguntó cómo llegó a saber el joven que había planchas de oro en el lugar donde las encontró. Yo le contesté que un ángel de Dios se lo había revelado. Él entonces me dijo, permítame ver el certificado. Se lo entregué y él lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la administración de ángeles y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió, no puedo leer un libro sellado. Salí de allí y fui a ver al doctor Mitchell, el cual confirmó todo lo que el profesor Anton había dicho respecto de los caracteres, así como de la traducción. Una de las cosas que creo que son interesantes sobre este relato es que parece que Nefi profetizó sobre esto siglos antes. Si nos dirigimos a Dus Nefi, capítulo 27, donde Nefi está citando algunos pasajes de Isaías, leemos:
toma estas palabras que no están selladas y entrégalas a otro, para que las muestre al instruido. ¿Estás viendo el patrón aquí? Joseph Smith toma palabras que han sido traducidas, se las entrega a Martin Harris. Él los lleva al instruido, el profesor Anton. El profesor Anton dice, tráeme el libro. Lo leeré. Martin Harris dice, no puedo traer el libro, está sellado. El profesor Anton dice, no puedo leerlo. En 2 Nefi 27 vemos siglos antes que el Señor sabía lo que iba a suceder. Para mí, esto es un recordatorio de que Jesucristo estaba a cargo de la traducción del Libro de Mormón. Él sabía lo que sucedería siglos antes. Justo después de este pasaje de 2 Nefi 27 leemos, Yo soy Dios. Y soy un Dios de milagros. Y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Es interesante que más adelante en su vida, el profesor Antón da su propia versión de este encuentro. Él niega completamente haber dado algún apoyo a la traducción que Joseph Smith había hecho. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al profesor Anton o a Martin Harris? Déjame darte una analogía. Imagina que te digo que estoy trabajando en un proyecto. Este proyecto es muy importante. ¿Estarías dispuesto a apoyarme en este proyecto? Una vez le pregunté a un grupo de unas 250 personas. Dije, ¿estarían dispuestos a ayudarme dándome un chicle? Mucha gente estaba dispuesta a darme un chicle. Entonces dije, pero tengo hambre y así es difícil trabajar. ¿Quién podría comprarme el almuerzo? Había algunas personas que estaban dispuestas a comprarme el almuerzo para mí. Luego dije, chicos, voy a necesitar un poco más de apoyo financiero. ¿Quién me da $100 ahora mismo? Nadie se ofreció. De hecho, algunos me confesaron que ellos también necesitaban $100. Luego dije, ¿quién estaría dispuesto a darme su coche? Nadie. ¿Quién estaría dispuesto a prestarme $78,000? Como te puedes imaginar, nadie quería prestarme $78,000. Pero piénsalo, después de esta experiencia con el profesor Anton, Martin Harris va a hipotecar su granja para que el Libro de Mormón pueda imprimirse. Su granja valía alrededor de $80,000 de hoy. Martin Harris realmente creía en la traducción del Libro de Mormón. Por eso creó la historia de Martin Harris, que salió de Nueva York seguro de que este proyecto de traducción era correcto. No basaría mi testimonio del Libro de Mormón en este detalle de Martin Harris, pero es una de esas poderosas piezas de evidencia. Ahora, en la primavera de 1828, Joseph Smith comienza a traducir el Libro de Mormón, con Martin Harris y Emma Smith como sus escribas. Aunque el propio Joseph Smith no habló mucho sobre el proceso de traducción del Libro de Mormón, más tarde, en 1879, Emma relató en una entrevista con su hijo lo que sucedió durante la traducción. Ella dijo, mi creencia es que el Libro de Mormón es de autenticidad divina. No tengo la más mínima duda al respecto. Cuando yo fui escriba, tu padre me dictaba hora tras hora. Y tras las comidas o tras una interrupción, inmediatamente comenzaba donde lo había dejado, sin siquiera ver el manuscrito ni hacer que se le leyese parte alguna de éste. Así es como lo hacía usualmente. Habría sido improbable que un hombre instruido pudiera hacer eso. Pero para alguien tan ignorante e inculto como él, era simplemente imposible. Emma menciona un punto fascinante. ¿Alguna vez has escrito un trabajo de investigación? Estás ahí, escribiendo en el papel. Vas a almorzar. Regresas. ¿Qué es lo primero que haces? Revisas lo que hiciste para poder empezar de nuevo, justo donde lo dejaste. Emma nos dice que José nunca lo hizo. De nuevo, no basaría mi testimonio del Libro de Mormón en este detalle, pero es una evidencia interesante del proceso de traducción del Libro de Mormón, que no hay manera de que José Smith pudiera haberlo escrito. Ahora, cuando piensas en el proceso de traducción del Libro de Mormón, ¿cuál de estas 4 imágenes te viene a la mente? José Smith sería nuestra mejor fuente de información sobre el proceso de traducción del Libro de Mormón. Pero desafortunadamente él no da muchos detalles. En una ocasión, él dijo que no se planeó que le contara al mundo todos los detalles de cómo surgió el Libro de Mormón. Y no era menester para él relatar estas cosas. Cuando vemos los relatos de los que estuvieron presentes durante la traducción del Libro de Mormón, estos en su mayoría hablan del proceso de
Traducción a través de una piedra en un sombrero. Por ejemplo, Emma Smith dijo, al escribir para José, frecuentemente escribía día tras día, a menudo sentada en la mesa cerca de él sentado con su rostro enterrado en su sombrero, con la piedra dentro, y dictando hora tras hora, sin nada entre nosotros. No tenía ni manuscrito ni libro del cual leer. Si hubiera tenido algo de ese tipo, no podría haberlo ocultado de mí. Si tomamos las palabras de Emma, combinadas con las de Martin Harris, David Whitmer y otros cerca del proceso, parece que pudieron haber habido múltiples formas en que se tradujo el Libro de Mormón. José Smith ponía su cara en el sombrero y usaba una piedra vidente para traducir. Creo que es valioso notar que Emma, Martin, David, ellos no cuentan esto como algo extraño o inusual. Nosotros podríamos observar eso y pensar, oh, no lo entiendo muy bien. Pero para aquellos que estaban más cerca de la traducción, parecía una forma normal de traducir. El ensayo sobre temas del Evangelio sobre la traducción del Libro de Mormón dice que parece ser que, por comodidad, José tradujo con frecuencia con la piedra vidente en lugar de con las dos piedras unidas para constituir los intérpretes. Ambos instrumentos, los intérpretes y la piedra vidente, eran aparentemente intercambiables. Algunas personas se han resistido a aceptar esta afirmación relativa al uso de instrumentos físicos en el proceso divino de la traducción, pero este tipo de ayudas para facilitar la comunicación del poder y la inspiración de Dios es congruente con otros relatos de las Escrituras. Además del Urim y Tumim, la Biblia menciona otros instrumentos físicos utilizados para acceder al poder de Dios: la vara de Aarón, una serpiente de bronce, aceites sagrados de unción, el arca del convenio y hasta lodo hecho de tierra y saliva para sanar los ojos de un ciego. Si estás interesado en aprender más sobre los detalles de la traducción del Libro de Mormón, realmente recomiendo el podcast Church History Matters. Tienen una serie de varios episodios sobre el proceso de traducción y he puesto el enlace en el sitio web del curso. Pero por ahora, volvamos a nuestra línea de tiempo de la traducción. Para junio de 1828, José había traducido 116 páginas del Libro de Mormón, y Martín quería llevarlas para mostrarlas a su esposa. Y creo que podemos ser comprensivos y entender por qué. Imagina que me has prestado $78,000 para mi proyecto especial. Y ahora tu pareja pregunta, ¿qué pasó con ese dinero? La esposa de Martin, Lucy, no creía en José Smith. Así que Martin quería llevar las 116 páginas para demostrarle a ella que realmente estaban haciendo algo valioso. José Smith preguntó una vez, dos veces y tuvo un mal presentimiento al respecto. Pero en la tercera vez el señor dijo, bueno, tú decide ahora. Así que José dejó que Martin tomara prestado el manuscrito. Poco después de que Martin se fuera, Emma dio a luz a un bebé que murió. Emma se debatía entre la vida y la muerte, y José se quedó con ella. Cuando comenzó a recuperarse, Emma animó a José a viajar a Nueva York para averiguar qué había pasado con el manuscrito. Para resumir la historia, Martin lo había perdido. Cuando vio a José Smith, gritó, «He perdido mi alma». Cuando José escuchó esta noticia, dijo, «Todo está perdido». Detengámonos un momento y consideremos una lección de esta historia. Por supuesto, hubiera sido maravilloso si José Smith hubiera conservado las 116 páginas. Todos deseamos tenerlas. ¿Has cometido un error en tu vida que te cause profundo pesar? Aquí José Smith tiene 23 años y ha perdido registros sagrados. Pero creo que es interesante que él no se rindió. Todavía había esperanza. Jesucristo le dijo, todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Él dijo, sé fiel y sigue adelante. Poniéndolo en el contexto de toda su vida, las 116 páginas no arruinaron todo. Puede que hayas cometido errores serios en tu vida, como yo, pero eso no significa que toda esperanza esté perdida. Podemos ser fieles y seguir adelante. De ahí en adelante, José Smith nunca vuelve la vista a este incidente. Él no dice, oh, ojalá hubiera guardado esas 116 páginas cuando era más joven. No, él avanza con fe en Jesucristo. Tú y yo podemos hacer lo mismo con las cosas de las que nos arrepentimos. Es interesante que el Señor tenía un plan desde el principio. Él sabía sobre las 116 páginas perdidas.
De vuelta en 1 Nefi 9, aprendemos que Nefi, quien había creado las planchas mayores, fue inspirado para crear las planchas menores. Parte del resumen de Mormón de las planchas mayores se convirtieron en las 116 páginas que se perdieron. Las planchas menores que más tarde se le ordenó a Nefi hacer son lo que hoy tenemos desde primer Nefi hasta el libro de Omni. Puedes imaginar a Nefi preguntándose, ¿por qué se supone que debo hacer este segundo registro? En 1 Nefi, capítulo 9, Nefi dice, el Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Con siglos de perspectiva, tú y yo sabemos por qué. 1000 años después de Nefi, Mormón escribió e incluyó las planchas menores por inspiración. Podría haberse preguntado, ¿por qué? Si ya pasé mucho tiempo resumiendo las planchas mayores de Nefi. Estas primeras 116 páginas que he escrito son increíbles. Cuando Mormón registró su inserción de las planchas menores, dijo, hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor. No sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Este es un recordatorio valioso de que Jesucristo estaba a cargo del proceso de traducción del libro de Mormón. Siglos antes había hecho un plan para esas 116 páginas perdidas. Para mí, esto es un recordatorio de que cuando las cosas salen mal en mi vida y van a salir mal, tomaré malas decisiones, u otros las tomarán a costa mía. Vivo en un mundo caído donde las cosas simplemente salen mal a veces, pero el Padre Celestial y Jesucristo pueden tomar incluso las tragedias, incluso lo que sale mal, incluso mis más profundos pesares, y aún así compensarlos. Joseph Smith perdió la capacidad de traducir las 116 páginas perdidas por un periodo de tiempo. Y así, volviendo a nuestra línea de tiempo, para septiembre de 1828, nada, en términos del actual Libro de Mormón que tenemos hoy, había sido traducido. José no tradujo mucho durante los siguientes 6 meses. Tuvo que concentrarse en trabajar duro para mantener a su familia, y no tenía un escriba a tiempo completo. Sin embargo, el Señor le prometió que pronto llegaría alguien. En ese tiempo, un maestro llamado Oliver Cowdery estaba enseñando en la zona de Palmyra. Vivía con los padres de José Smith y escuchó sobre las planchas de oro. Con el tiempo, Oliver oró y sintió que debía viajar a Harmony, donde vivían José y Emma, para preguntar si podría ayudar en la traducción el libro de Mormón. Oliver llegó el 5 de abril, y para el 7 de abril, José Smith había comenzado a traducir el libro de Mormón, con Oliver como su escriba. Entre el 7 de abril y el 30 de junio, se tradujo todo el libro de Mormón. Pero durante este tiempo estaban haciendo más que solo traducir el libro de Mormón. Consideren lo que explicó el erudito John Welch. La traducción del libro de Mormón se llevó a cabo en 85 días. En esos días, el profeta y sus escribas también tomaron tiempo para comer, dormir y buscar empleo, recibir los sacerdocios arónico y de Melquisedec, hacer 1 o 2 viajes de 48 kilómetros a Colesville a fin de convertir y bautizar a Hiram y Samuel Smith, y hospedar a ambos cuando ellos los visitaron, recibir y registrar las 13 revelaciones que ahora son secciones de doctrina y convenios, mudarse a Fayette, adquirir los derechos de autor del libro de Mormón, predicar unos días y bautizar a varios cerca de Fayette, y comenzar a hacer arreglos para la publicación del libro de Mormón. Vaya, piensa en lo que hiciste en tus vacaciones de verano. Ese es básicamente el tiempo que José Smith, siendo un joven adulto, tuvo. Unas pocas semanas para traducir el libro de Mormón y hacer todas estas cosas. El profesor Welch continúa. Estimando de manera conservadora, esto deja 65 días de trabajo o menos para que el profeta y sus escribas pudieran traducir. Eso resulta ser un promedio de 8 páginas por día. A tal ritmo, solo podían tomar como una semana para traducir todo primer Nefi y como día y medio para el discurso del rey Benjamín. Asimila eso por un momento. Eso significa que el Salmo de Nefi fue escrito en 1 o 2 horas. La poderosa experiencia de Jesucristo visitando a los nefitas en 3 Nefi 11 tomó menos de unas pocas horas para traducir. De nuevo, no basaría mi testimonio del libro de Mormón en la rapidez de la traducción,
Pero este es otro detalle que muestra que no hay manera de que Joseph Smith pudiera haber inventado esto. Como dijo su esposa, Emma, José no podía ni escribir ni dictar una carta coherente y bien redactada. El Libro de Mormón es de autenticidad divina. No tengo la menor duda de ello. Ahora quiero pasar a otro detalle sobre la aparición del Libro de Mormón. Permíteme introducir esto con una pregunta. Imagina que eres un misionero. Estás tocando puertas con tu compañero y alguien les pregunta, si el Libro de Mormón es verdadero, ¿por qué se le han hecho tantos cambios? ¿Cómo respondes? ¿Le dices amablemente que el Libro de Mormón nunca ha tenido cambios? ¿Sacudes el polvo de tus pies y huyes? ¿Empiezas a llorar porque estás asustado y confundido? ¿O dices, muy buena pregunta? Nos encantaría hablar más de estos cambios con usted. De hecho, yo tomé una clase magistral sobre eso. ¿Podemos pasar? Nunca quiero que te tomen por sorpresa con este tema. Es el tema al que el erudito Royal Skousen ha dedicado toda su vida. Es el tema del texto crítico del Libro de Mormón. Ahora, cuando escuchas texto crítico, podrías pensar que estamos criticando el texto del Libro de Mormón, pero eso no es de lo que estamos hablando. Más bien significa buscar los manuscritos más antiguos. Los proyectos de texto crítico se realizan en todo tipo de obras antiguas, como la Biblia o incluso las obras de Shakespeare. Cuando se trata del Libro de Mormón, es más fácil que la Biblia, pero en realidad es un poco más complicado de lo que podrías anticipar. Hay varias ediciones importantes de los primeros manuscritos del Libro de Mormón. Vamos a explorar algunos de estos. Primero tenemos el manuscrito original. Esto es lo que Oliver Cowdery estaba escribiendo a mano, mientras Joseph Smith estaba traduciendo. Esta edición tenía capítulos, pero son diferentes a los capítulos que tenemos hoy en día. Y no había versículos. Cuando los santos se fueron al oeste, no se llevaron consigo el manuscrito original del Libro de Mormón. Joseph Smith lo había enterrado en la piedra angular de la casa de Nauvoo, junto con algunas otras cosas como una cápsula del tiempo. Pero desafortunadamente, para cuando lo descubrió Louis Bideman, quien fue el segundo esposo de Emma Smith, una gran parte del manuscrito original se había dañado por el agua. Para empeorar las cosas, a medida que los miembros de la iglesia viajaban por Nauvoo, Bideman les daba una página como recuerdo. Hoy en día se han hecho grandes esfuerzos para recopilar cualquier fragmento conocido del manuscrito original y ya tenemos alrededor del 28%. En segundo lugar está el manuscrito del impresor del Libro de Mormón. José Smith ya había perdido 116 páginas, así que no quería perder más. Entonces, antes de llevar el Libro de Mormón a imprimir, hizo que Oliver Cowdery copiara a mano todo el Libro de Mormón. Esta copia es el manuscrito del impresor. Así que el original se mantuvo a salvo y fue el manuscrito del impresor el que se utilizó para hacer la composición tipográfica. Ahora imagina que tuvieras que escribir a mano todo el Libro de Mormón. ¿Cuántos errores cometerías? Yo cometería un montón porque apenas puedo leer cursiva. En promedio, encontramos de 2 a 3 errores por página al pasar del original a la edición del impresor. Esto definitivamente no es para criticar a Oliver Cowdery. Estoy seguro de que yo habría cometido más errores. Bueno, Oliver conservó esa copia y tiempo después se la dio a David Whitmer, quien la pasó a sus descendientes. Eventualmente, la copia llega a manos de la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ahora llamada la Comunidad de Cristo. Y en 2017, ellos la vendieron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que la mayor parte, casi todo el manuscrito del impresor, existe hoy en día. El siguiente manuscrito en el que queremos pensar es la edición de 1830 del Libro de Mormón. Observa que cuando se tradujo el Libro de Mormón no había puntuación. La puntuación del Libro de Mormón fue añadida por John Gilbert, quien no era miembro de la iglesia mientras componía tipográficamente el Libro de Mormón. Piensa en lo importante que puede ser la puntuación, la diferencia entre vamos a comer abuela y vamos a comer abuela. Aquí hay uno similar. Amo cocinar a mis perros y a mi familia, o amo cocinar a mis perros y a mi familia. Cuando leamos el Libro de Mormón, recordemos que la puntuación se añadió después. Así que a veces, en lugar de una coma, o si algo es un signo de exclamación, o un signo de interrogación, o un punto,
Todas estas son cosas que podemos sopesar y considerar. La cuarta es la edición de 1837. En esta segunda impresión del libro, José comparó la edición de 1830 con el manuscrito del impresor y corrigió cientos de pequeños errores, como de gramática y erratas. Y en algunos casos, el propio José Smith hizo ediciones específicas al texto. La última edición que se publicó durante la vida de José Smith fue la edición de 1840. Aquí José hizo algunos cambios para alinear mejor el texto con el manuscrito original y nuevamente hizo algunos cambios menores en el texto. En 1879 vemos una adición realmente importante. Aquí, por primera vez, se añadieron versículos al Libro de Mormón y se agregaron nuevas divisiones de capítulos. Estos fueron realizados por el Elder Orson Pratt del Quórum de los 12 bajo la dirección de la primera presidencia. También se hicieron algunos cambios menores al texto para aclarar el significado. En 1920, el Elder James E. Talmage, bajo la dirección de la primera presidencia, creó una versión del Libro de Mormón que por primera vez tenía columnas dobles. Es importante recordar que el Elder Talmage y aquellos que trabajaban con él no tenían acceso al manuscrito del impresor ni al manuscrito original del Libro de Mormón. Hasta hoy, la última edición importante del Libro de Mormón fue la versión de 1981. Aparecieron nuevos resúmenes de capítulos y notas al pie, y se hicieron algunos cambios textuales significativos para que el texto se conformara a manuscritos anteriores, como el manuscrito del impresor al que el comité en 1981 pudo acceder, al que el Elder Talmage no tuvo acceso. Entonces, toda esta historia es realmente interesante, pero ¿por qué es importante? En algunos aspectos no lo es. Estos son detalles divertidos de saber, pero no es como si hubiera cambios importantes hechos en el Libro de Mormón. Nunca hay un versículo que decía serás bautizado y se cambió a no serás bautizado. Se han hecho muchos cambios, pero son principalmente de gramática, ortografía, puntuación. Y creo que esto es valioso para que lo sepamos en caso de que alguien alguna vez diga que se han hecho miles de cambios al Libro de Mormón. Porque bueno, cuando lo dicen así, sí digo, wow, eso suena a una locura. Pero cuando entiendo el proceso del manuscrito original al manuscrito del impresor, a la composición tipográfica, a la puntuación añadida, de repente puedo ver por qué necesitaron hacerse muchos cambios con el tiempo. Hay cosas como la división de capítulos que creo que son muy útiles. Parece que durante el proceso de traducción, José Smith ve algo que le indica que hay una pausa. Volver a las divisiones originales de los capítulos a veces puede ser útil. Nos ayuda a ver cómo Nefi o Mormón estaban dividiendo el texto. Por ejemplo, en los capítulos 30 al 35 de Alma, tendemos a leerlos un capítulo a la vez y verlos como historias separadas. Pero originalmente, los capítulos 30 al 35 de Alma eran un solo capítulo. Podríamos leerlos de manera diferente si los vemos como parte de una historia completa que Mormón estaba tratando de contar. Finalmente, creo que hay muchos detalles interesantes que podemos aprender cuando observamos de cerca las variantes textuales del Libro de Mormón. A veces hay algunos detalles únicos que, aunque no cambian por completo nuestra comprensión del Libro de Mormón, son útiles de conocer. Déjame compartir dos ejemplos contigo. El manuscrito original de Alma 39:13 dice: vuelve a ellos y reconoce tus faltas y repara la maldad que hayas cometido. Desafortunadamente, debido a una mancha de tinta en el manuscrito original, mientras Oliver Cowdery lo copiaba en el manuscrito para la imprenta, escribió: retén la maldad que hayas cometido. Así que la edición de 1830 dice: reconoce tus faltas y retén la maldad que hayas cometido. Está claro que eso no tiene sentido. Entonces, en 1920, mientras el Elder Talmage preparaba su edición, elimina la palabra retén. Recuerda, él no tiene acceso a los impresores ni al manuscrito original. Así que luego tenemos el texto que está ahora en nuestra edición actual. Reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. Sigue siendo bueno, pero no tan fuerte como el manuscrito original. Reconoce tus faltas y repara la maldad que hayas cometido. De nuevo, esto no cambia las reglas del juego, pero creo que es interesante notar que cuando volvemos al texto original, es incluso más fuerte. Aquí tienes un ejemplo más. En nuestra edición actual del Libro de Mormón, en Alma, capítulo 43, leemos:
Los nefitas se vieron compelidos a hacer frente ellos solos a los lamanitas, los cuales eran un conjunto de los hijos de Lamán y Lemuel, y todos los disidentes nefitas, que eran amalequitas y soramitas, y los descendientes de los sacerdotes de Noé. Y estos descendientes eran casi tan numerosos como los nefitas. Si nos detenemos a pensarlo, hay algo un poco raro en este versículo. Observa cómo dice que los descendientes de los sacerdotes de Noé eran casi tan numerosos como los nefitas. Bueno, ¿cómo podría ser esto? Regresemos en el tiempo. Los descendientes de los sacerdotes de Noé. Se refiere a cuando los sacerdotes del rey Noé secuestraron a 24 mujeres lamanitas alrededor del año 135 a.C. Ahora, en Alma capítulo 43, estamos en el año 75 a.C. Entonces, ¿cómo es posible que en solo 60 años 24 parejas hayan formado una población casi tan numerosa como los nefitas, que sabemos que eran decenas de miles? Eso simplemente no tiene sentido. Pero si volvemos al manuscrito original, nota que dice, los nefitas se vieron compelidos a hacer frente ellos solos a los lamanitas, y todos los disidentes nefitas, que eran amalequitas y soramitas, y los descendientes de los sacerdotes de Noé. Y estos disidentes eran casi tan numerosos como los nefitas. Observa que la palabra está mal escrita en el manuscrito original, tanto para descendientes como para disidentes. Entonces, mientras Oliver Cowdery está copiando esto, lee mal disidentes y piensa que son descendientes. Como escribió Royal Scusen, lo que dice el texto original aquí es mucho más razonable. La idea de que había casi tantos disidentes nefitas entre los lamanitas como propios nefitas. Una situación alarmante. Entonces te he compartido dos ejemplos de cómo el manuscrito original del Libro de Mormón tiene una lectura aún más fuerte que nuestro manuscrito actual. Pero como has visto, estos no son cambios radicales. Nunca he tenido un estudiante que levante la mano y diga, espera un segundo, los versículos 13 y 14 de Alma 43 no tienen sentido. Estos son pequeños detalles. Pero si te interesan los pequeños detalles, entonces podrías estar pensando, hermano Hilton, desearía poder ver el manuscrito más original del Libro de Mormón. Bueno, deseo concedido. Royal Skousen ha creado lo que él llama el Libro de Mormón, el texto más temprano, que compila el manuscrito original cuando es posible y el manuscrito del impresor cuando el original no está disponible. Esto permite recrear lo más posible el manuscrito original del Libro de Mormón. Una versión de esto está en línea y he puesto el enlace en el sitio web del curso. Ahora, algunos podrían preguntarse, ¿cómo es posible que haya errores gramaticales? ¿Cómo es posible que la puntuación no fuera perfecta? Recuerda lo que escribió Moroni en la portada del Libro de Mormón. Si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Me encanta que los narradores del Libro de Mormón reconozcan que podría haber errores en el proceso. Esto no desafía necesariamente nuestro testimonio del Libro de Mormón. Bueno, podríamos seguir adelante. Hoy nos centramos en la traducción del Libro de Mormón al inglés, pero también ha sido traducido a otros idiomas. La primera fue al danés en 1851. Más tarde vinieron el español y el portugués. Hoy en día, el Libro de Mormón ha sido traducido a más de 100 idiomas. Una de mis formas favoritas de leer el Libro de Mormón hoy en día, y especialmente de compartirlo con otros, es la aplicación del Libro de Mormón. Si no estás familiarizado con esto, puedes descargarla donde sea que consigas tus aplicaciones. La aplicación del Libro de Mormón está disponible en varios idiomas. Es tan fácil de compartir. Dentro de la aplicación puedes chatear con un misionero o encontrar un centro de reuniones local. Está realmente diseñada para ser amigable con aquellos que están encontrando el Libro de Mormón por primera vez. Hay acceso a los videos del Libro de Mormón. El presidente Benson habló sobre su visión de inundar la tierra con el Libro de Mormón. No puedo pensar en una mejor manera de hacerlo que con la aplicación del Libro de Mormón. Con solo un par de clics, puedo fácilmente darle a alguien un código QR que les permite descargar la aplicación del Libro de Mormón en su propio teléfono, en su propio idioma. Luego tendrán acceso completo al texto, los videos. ¡Qué gran manera de inundar la tierra con el Libro de Mormón! Es asombroso cómo hemos ido desde las 116 páginas perdidas, desde un manuscrito original del Libro de Mormón, hasta tener una aplicación que puedo compartir en todo el mundo. Al concluir nuestro tiempo juntos hoy, quiero mirar lo que estaba escrito en la última hoja de las planchas de oro.
Moroni registró que el propósito del Libro de Mormón era mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Hoy, mientras hemos discutido la milagrosa aparición del Libro de Mormón, espero que no olvidemos los propósitos detrás de él, que sepamos las grandes cosas que el Señor ha hecho por nuestros antepasados, que conozcamos sus convenios y convencernos de que Jesús es el Cristo. El Libro de Mormón realmente es una obra maravillosa y un prodigio, y estoy muy emocionado de comenzar a estudiarlo, comenzando con primer Nefi en nuestra siguiente clase.